Van a hacer preguntas muy difíciles. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón de... No, mentira. Sí, yo creo que esto también tiene que ver mucho con la madurez del llamado, del servicio, del sacerdocio. Ok, dieron respuestas cortas, eso es un Sí, milagro. ¿Se uy. merecen un aplauso por eso? Claro que sí. Lo estamos logrando. Primera vez que veo un pastor que me da una respuesta en menos de 5 minutos, Sí. muy bien. Es una tarea no fácil Sí. y es como un matrimonio. Uno se casa con la iglesia, uno pastorea la iglesia. A nuestro A maravilloso nuestro y público hermoso maravilloso que nos está acompañando hoy. Ah. Los amamos, muchachos, ¿ya? el público más increíble que existe en esta iglesia. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Ecos de una palabra viva, donde la fe resuena mucho y las risas transforman. Este es algo especial que Dios nos regaló y yo creo que va a ser de bendición para cada uno de ustedes que están conectados y también para los que están aquí en público, porque estamos en vivo también aquí en la iglesia. Y estoy con mi compañera María José. Dios te bendiga, María José, ¿cómo Alfredo, estás? y hola para todos, a los que ven el podcast y a los que están aquí también presentes. Pues estoy muy alegre porque hoy es un Así es. capítulo diferente, un capítulo nuevo que tenemos dos invitados súper especiales. Súper especial. No sé si quieran ir pasando los invitados. Le invitamos a que pase. Siéntense cómodos. Como en su casa, por favor. Bueno, para los que no los conocen, tenemos al pastor René Zafra de la Iglesia Palabra de Dios Viva y Eficaz. Un aplauso, por Un favor. aplauso para él. Y tenemos al pastor Carlos Barreto de la Iglesia Presencia de Dios Cruzada Cristiana. También un Amén. aplauso. Pues nos alegra bastante a nosotros como host principales, tanto como al público, que ustedes estén presentes Así aquí y es. podamos compartir un espacio diferente, ¿no? Así Porque va a ser un espacio en el que vamos a preguntar, vamos a interactuar, tanto nosotros como el público en algún momento Así también es. va a poder interactuar haciéndoles preguntas de temas a ustedes, pastor. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes, de verdad es una alegría poderlos tener acá. Así es, vamos, esto es pregunta y respuestas, amén. Vamos a iniciar las preguntas y yo creo en mi corazón que si Dios hizo esto, si alineó todo esto, fue porque va a bendecir a muchas personas, amén. Entonces, queremos hacerle la primera pregunta. Van a ser preguntas muy difíciles. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón de... No, mentira. No, es broma. Bueno, el pastor Carlos queda con ustedes. Las preguntas, Siete. las preguntas van desde Génesis hasta Apocalipsis, Sí. ¿listo? Ok, el pastor Carlos sabe mucho. ¿Cuántos años tiene Dios? No, mentira. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Iniciamos con el pastor René y después responde el pastor Carlos. Amén. La primera pregunta es: ¿cuántos años llevan en el pastorado y cómo descubrieron que ese es el ministerio que Dios les había entregado? Bueno, primero que nada, pues agradecerles la invitación, agradecerle al pastor Carlos que nos acompañe en este espacio y bueno, a los que nos acompañan hoy en la tarde, bienvenidos a su casa, bienvenidos a este espacio que ustedes como jóvenes propusieron y que oramos y creemos va a llegar a muchas personas. Amén, así es. Creo que tiene un propósito bien especial este espacio y creo que Dios va a obrar a través de ustedes. Con respecto a la pregunta que me hacen, bueno, ya sirviendo como tal, cerca de unos 18 años, asumimos, creo que uno de los retos más importantes en mi vida. ¿Cómo lo descubrimos? Para no tratar de extenderme, darle un micrófono a un pastor es peligroso, Sí, pero voy a lo tratar de sabemos, ser breve. pero nos arriesgamos a eso hoy. Pero yo creo que hay un requisito que no sé si el pastor Carlos lo vaya a compartir conmigo, pero creo que hay algo que es fundamental y es
la pasión por las almas, la pasión por las personas, por el necesitado, por aquellos que en el transcurso de la vida se vuelven para uno una necesidad de que conozcan al que nos llamó, como dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que eso marca una diferencia en el llamado pastoral, esa necesidad de servir y de querer exponer aquel Jesús que nos cambió la vida. Yo vengo de un contexto que claramente no lo vamos a exponer porque no es la pregunta, pero frente a ese contexto de mi antes y después de conocer al Señor, la pasión por el Señor y obviamente confirmaciones bíblicas, pues fueron las que me pusieron en este llamado pastoral. Bueno, ¿qué les cuento yo? Tengo alrededor de 25 años como pastor. ¿Cuándo sentí ese llamado pastoral? Pastoreando jóvenes, Sí. porque yo comencé Pastoreando a jóvenes. como líder de jóvenes. Okay. Al comienzo yo decía, yo quiero ser evangelista, Sí. porque a mí me gusta viajar, entonces yo decía, yo me imaginaba que el ministerio evangelista era el que lo ponía a uno a viajar. Ajá. Pero cuando comencé a liderar jóvenes, comencé a descubrir lo que decía el pastor, esa pasión por las almas. Y yo notaba que yo visitaba a un joven o visitaba a alguna persona de la iglesia y siempre había una palabra de consuelo y la gente quedaba muy bendecida. Y recuerdo que un día el Señor habló puntualmente y me dijo que yo iba a servirle tiempo completo en su obra. Eso pasó hace 25 años y aquí estamos, pastoreando. Ok, dieron respuestas cortas, eso es un Sí, milagro. ¿Se merecen un aplauso por eso? Claro que sí. Lo estamos logrando. Primera vez que veo un pastor que me da una respuesta en menos de 5 minutos, Sí. muy bien. Sí, se puede. Pero Estamos cambiando. amén. Dios escuchó nuestras oraciones antes del podcast. Eso pasa después de los 15 años de servicio. Claro. Pero es interesante saber Así es. cómo iniciaron, ¿no? O sea, que iniciaron por jóvenes y Ujú. quienes estamos aquí, pues todos los jóvenes, Todos los ¿no? jóvenes, sí. Y pues mi querido pastor, alias mi papá, que también inició desde hace bastante tiempo, 15 años ya. Y son 18 y 25 años Eso, 18. difíciles, ¿no? O sea, han sido... Los dos se ¿Quién miran. responde? Siguiente pregunta. Si tú lo dices. Pero me imagino que no ha sido fácil. Ha sido... Creo que el trayecto, ¿no? Aunque no ha sido fácil, Dios ha traído como recompensa de ver las almas, de ver las vidas, lo que ustedes Como dicen. satisfacción. Exacto, de que lo que tú decías, pastor o pastor René, de que cuando vemos un alma que recibe una palabra de parte de Dios o algo pasa en esa vida, creo que la alegría que sienten ustedes como pastores es lo que hace que todo valga la pena, que todo el sacrificio y los años, amén. Sí, yo creo que esto también tiene que ver mucho con la madurez del llamado, del servicio, del sacerdocio, el crecimiento de uno como persona, Sí. los años. Al comienzo hay muchas cosas que a uno le duelen, lo frustran, lo golpean más. Ya en el transcurso y en el transcurrir del servicio, pues ya uno sabe que hay cosas que de pronto se van a repetir y ya uno las asume de otra manera. Hay personas, no sé, creo que en esto coincidimos, que uno de pronto sirve y de un momento a otro desaparecen y uno queda como con el sinsabor y al comienzo duele mucho. Al final uno dice, bueno, uno ora, bendice y que ojalá sigan caminando con el Señor. Si no es en este lugar, va a ser en otro, pero que no se aparten del Señor. Entonces es como un proceso de ir madurando. Entonces cada vez sí hay circunstancias difíciles en cada temporada, sí, realmente sí, pero al final del día yo creo que recordamos lo que dice la palabra, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana y cada día es un nuevo comenzar para nosotros cuando vemos una iglesia que crece, que madura, que se fortalece con jóvenes como ustedes que hacen espacios como estos. El arte de pastorear es una tarea no fácil. Sí. Y es como un matrimonio. Uno se casa con la iglesia, uno pastorea la iglesia,
Y como en todos los matrimonios hay dificultades, hay subidas, hay bajadas, hay momentos de alegría, momentos de llanto, pero Dios nos llamó a este ministerio, uno, porque tenemos el corazón para pastorear ovejas. No todo el mundo es pastor, no todo el mundo tiene este llamado. Algunos creen que pastorear es predicar y realmente esa es una de las tantas tareas. En el arte de pastorear, el pastor se coloca siempre adelante para que las ovejas oigan su voz. Pero hay momentos donde el pastor se coloca detrás de las ovejas con el cayado para coger la oveja del cuello y no dejarla apartar, no dejarla ir, para corregir la oveja. Y todas esas cosas son dolorosas. Pero pastorear es una de las tareas más hermosas que el Señor nos ha podido dar. Amén. Dale. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuál ha sido la experiencia siendo pastores que ha marcado un antes y un después en su ministerio? Algo que, una anécdota o algo que haya marcado un antes y un después que ustedes digan, bueno, desde aquí como que cambió algo. Bueno, cuando yo comencé a entender que había sido llamado al ministerio, yo recuerdo que hice una oración. Yo le dije al Señor, Señor, a mí me gustaría mucho pastorear o en una ciudad o en una ciudad intermedia. No me gustaría pastorear en el campo. Y mi primera experiencia como pastor fue en un pueblito, fue en el campo. Literalmente me tocaba embarrarme, ponerme botas y hacer el trabajo. Sí. Y eso me enseñó aún más en el arte de pastorear. Me enseñó a amar el lugar donde Dios me había puesto. Porque uno se imagina, va a pastorear y se imagina que ya vienen las multitudes, que ya vienen las cosas, que ya va a empezar a experimentar las mieles de ese ministerio, y resulta que empieza a experimentar todo lo contrario. Las mieles. ¿Sí? Y comienza la enseñanza de Dios para llevarlo a uno un proceso. Sin duda, cuando fui trasladado a Chía, creo que fue el momento que Dios cambió el ministerio. Porque cuando fui trasladado a Chía fue la respuesta a esa oración que yo le había hecho al Señor. Sí. Y recuerdo que yo un día estaba orando, estaba en Arbeláez, Cundinamarca. No sé si me puedo extender un poquito Sí, en claro. eso. Ahí sí me toca extender. Con confianza, pastor, Dale, pastor. tranquilo. Pero yo estaba orando al Señor y comencé a sentir que Dios me iba a sacar de Arbeláez. Y orando yo le dije al Señor, Señor, no me saques de este lugar si tú no vas conmigo. Diciéndole eso al Señor, sonó el teléfono. Mi suegra vivía con nosotros y me llamó y me dijo, lo está buscando Félix, que era uno de los pastores principales de nuestra misión. Y cuando yo voy y cojo el teléfono, él me dice, ¿qué hermano? ¿Se quiere ir ya para una iglesia sin decirme que no? Y ahí comenzó todo. Y recuerdo cuando le dije al Señor, Señor, dame una palabra. Inmediatamente vino esa palabra. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando recibo esa palabra, yo le dije, Señor, si esta palabra me la confirma alguien diferente a mi pastor, alguien diferente a mi familia, alguien que no sepa que me van a trasladar, me voy. Y ese día no fui a Arbeláez, me fui a hacer una visita, y cuando llegué a hacer la visita, este muchacho al que yo estaba visitando me dijo, Carlitos, tengo una palabra de Dios para ti. Wow. Y cuando él me dijo eso, yo sentí temor. Temblaste. Y la palabra era, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Wow. Y yo dije, me voy. Mi esposa estaba esperando a nuestra hija, que hoy va a cumplir 21 años, llegó de 20 días de nacida aquí a Chía, y esa palabra marcó nuestra vida. Por eso estamos aquí en Chía. Wow. Un aplauso por eso. Bueno, pues hablar de anécdotas o de momentos, creo que a nosotros, junto con mi esposa, un momento que marcó algo, no solamente como casa, sino como iglesia, fue cuando Dios permitió que nuestro hijo partiera 25 horas
después de haber nacido. Yo recuerdo que cuando hicimos el último examen, la última ecografía, el examen médico decía que el niño en el perfil físico venía completamente bien, sano. El niño nace y cuando me llaman a mí, era un 24 de diciembre a las 11 de la noche, el 25 de diciembre a la 1 de la mañana no llegaba el niño a la habitación donde estaba mi esposa. Y empezamos a preguntar qué pasaba, no, que es que le están dando oxígeno y bueno, ya sobre las 6 de la mañana la situación había cambiado, ya se había complicado y bueno, mi esposa sale de la clínica porque pues obviamente había tenido un bebé común y corriente, entonces tenía que tener un reposo y un cuidado, no se podía quedar. Yo me quedé durante todo el proceso y algo que me marcó fue cómo en tiempos de adversidad el Señor fortalece, ¿no? Yo, aunque no estuve al lado de la incubadora, en el momento en que mi hijo muere, estaba justo hablando con la médica cuando le dan la noticia de que el niño fallece. Ella me está informando que el bebé está muy mal y que no tiene mucha expectativa de vida. Sale una enfermera y da la noticia. Algo que me sorprendió mucho y me recordó el Señor cuando murió el niño, era el consuelo que le dábamos a las familias de la iglesia cuando partía un familiar, y era decirles, si esa persona, si ese ser amado es creyente, hoy descansa, hoy duerme, hoy tiene un lugar, una ciudadanía celestial. Y era ese consuelo ahora para mí, para mi corazón. Recuerdo que cuando llegamos al cementerio, porque fue media mañana, no nos tomamos más, no hubo velación, no hubo nada, porque pues mi esposa acababa de tener un hijo y necesitábamos, yo ya sabía dónde estaba el niño, yo necesitaba dedicarme a mi esposa. Algo que marcó y confirmó profundamente mi amor por el Señor fue que en la misión con la que estábamos en ese momento, nos enviaron unos misioneros para acompañarnos durante el proceso de cremación. Y uno de los misioneros venía de Chile y fue a compartir el mensaje. Y yo tomé el micrófono, o tomé la palabra, no el micrófono, sino tomé la palabra y compartí algo de Abraham. También cuando el Señor hace una promesa a Abraham de su hijo, ¿no? Y recuerdo que mi esposa siempre le ha dicho a las mujeres de la iglesia, particularmente, les ha dicho, nosotros no damos hijos para muerte, damos hijos para vida. Ese momento, ese instante, ese segundo de poder predicar en medio de tanto dolor fue como un bálsamo para ese duelo que estábamos viviendo. El poder decirles, aunque mi hijo se encuentre en un féretro, sé que el Señor ha planificado esto con un propósito. No deja de doler, pero hay una certeza, que los que hemos confiado en el Señor vamos a tener la certeza de que un día vamos a estar juntos adorando a nuestro Rey. No podría yo describirlo, y creo que el pastor Carlos no se atrevería tampoco a hacerlo, de cómo va a ser cuando estemos delante del Señor. No sé si nos vayamos a conocer. De pronto encontrarme a Carlitos sería un placer, pero no lo sé. Pero algo que tengo certeza, sin saber si lo voy a conocer, es que mi hijo va a estar delante de su presencia. Y eso
Y eso llena mi llamado. Eso me llena de gozo de saber que sirvo a un Dios que cumple sus promesas. Amén. Wow. Demos un aplauso por eso. Creo que una de las cosas más impactantes son las anécdotas pues, que ustedes como pastores tienen que vivir a diario, ¿no? Por todo lo que pasan en el pastorado. Amén. Vamos a hacer la otra pregunta. La número 3. La pregunta número 3 dice, Pastor René, ¿cuál ha sido la experiencia siendo pastores? Perdóname, esa es la que acaba de leer María José. ¿Cómo mantienen viva su pasión por Dios después de tantos años de servicio? Porque son bastantes. Bueno, hay varias razones. Una de las razones, pues, es el mismo Señor, ¿no? O sea, ¿cómo no amar a un Dios que nos ha amado tanto? Esa sería para mí la principal razón, un Dios que me ha dado una familia como la que tengo, mi familia, digo, mi esposa y mis hijos. Adicional a eso, la familia de la fe, el poder pastorear, el poder conocer gente. Nosotros como iglesia hemos tenido un privilegio, para mí es un privilegio de haber podido recibir muchos hermanos inmigrantes y el conocer culturas, el conocer personas eh, de otras circunstancias, de otras características, de otros momentos, porque casi el 90% de las personas que han llegado venezolanos, digamos, no vinieron porque quisieron, fueron las circunstancias las que obligaron a que vinieran. El poder servir a muchos de ellos que de pronto fueron despreciados, rechazados, obligados a salir, creo que me pudo servir a mí en conocer mucho más el amor de Dios. Creo que la oración es fundamental. Sin oración no hay absolutamente nada, no puede haber un mejor canal de comunicación con Dios que la oración. La lectura de la palabra es fundamental, allí está su voluntad, el podernos relacionar y compartir con pastores, con consiervos. Nosotros con el pastor Carlitos, aunque no nos vemos con la frecuencia que quisiéramos, pues consideramos que tenemos una buena amistad, a pesar de que somos de ministerios diferentes, de denominaciones diferentes. Creo que Dios ha roto esas barreras y ha permitido que personas como Carlitos y como yo, y le digo Carlitos por la confianza que tengo, es el pastor Carlos, pero tenemos una confianza mayor para poderle decir Carlitos, que ha permitido que todo esto nos aferre mucho más al llamado, al ministerio, el poder creer que podemos cambiar todos esos paradigmas de hombres que dicen yo ahora no soy tal, ahora soy cristiano. No, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo y quiero reflejar a Cristo. Él es el digno de imitar, yo quiero ser como Él. Así es, pastor. Es más fácil decir Carlitos que Renecito. Sí, ¿verdad? Pero también se me lengua la traba diciendo. Es mi amigo. Yo creo que lo que nos mantiene viva esa llama es la intimidad con nuestro Dios. Y eso es lo que ha hecho que nosotros nos sobrepongamos a momentos tan difíciles como los que contaba René. Y, o sea, si no fuera el Señor, no podríamos. Realmente no podríamos, porque nuestra humanidad acabaría con nosotros. Y hay momentos donde sentimos que no vamos a poder, pero ahí está el Señor dándonos las fuerzas. Palabras como todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, son palabras que nos inspiran, que nos llenan a nosotros para poder mantener durante tanto tiempo. Y este llamado es para toda la vida. La Biblia dice que es irrevocable y ese llamamiento lo tenemos que cumplir hasta el último día de nuestra vida. Nos metimos en esto por un llamado de Dios y hasta el final de nuestros días. No es como cualquier trabajo que nos jubilamos,
Se retiran. que estamos esperando la pensión y ya se acabó. No, podemos pensionarnos, pero seguimos trabajando como siervos del Señor, porque el ministerio es hasta el último día de nuestra vida. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros firme. También, como decía René, leer la palabra, la iglesia, alimentar esas buenas relaciones, el que el Señor ponga arones y ures en nuestro camino que nos levantan los brazos, como ustedes lo hacen con su pastor, como lo hace la gente que yo pastoreo conmigo, como lo hacen muchas iglesias con sus pastores. Levantar los brazos es lo que nos mantiene a nosotros con esa llama viva, pero sobre todo porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a mantenernos todo el tiempo. Esa podría ser, creo que, la mejor respuesta de por qué un pastor permanece hasta el final. Y creería yo, ¿no? Que en eso se basa la relación de todos, ¿no? O sea, de cómo tanto los pastores, que son como los principales en la iglesia, como nosotros que somos miembros de la iglesia, esa es una forma de avivar nuestra pasión por Cristo, tener Así una es. relación directa con Él, o Directa sea, con Dios. y se puede reflejar en una relación de matrimonio. Si una relación de matrimonio no tiene comunicación, no hay nada. Y es lo Así mismo es. con Dios. Si yo no tengo una comunicación con Dios, no estoy teniendo Sí. nada. Alguien, yo escuchaba una vez de alguien que, llevándolo como a lo del matrimonio, que tú dices que el matrimonio a veces es como un triángulo. Dios está en la punta y el esposo y la esposa están acá. Mientras más se acercan a Dios, más juntos están. Entonces, creo que eso es importante, la relación con Dios, con el Espíritu Santo, como decía el pastor Carlos, es lo que mantiene como viva esa llama, esa pasión por servir. Lo que decía el pastor Carlos del servicio, ¿no? Yo creo que nunca deberíamos dejar de servir, o sea, siempre deberíamos servir a los demás, como la frase, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, deberíamos cada uno de nosotros también como jóvenes, ¿no? Y tomar este consejo de personas que tienen una experiencia, un conocimiento, una sabiduría que Dios les ha dado y un trayecto de vida que Dios les ha Y dado. además tomar el ejemplo de ellos, que los pastores son los primeros que están sirviendo. Así es. O sea, antes de que los pastores lleguen, de que las personas lleguen, los pastores ya están organizando el Claro. sonido o las sillas, o al inicio, el pastor René, el pastor René, él lo ha dicho, Antes de que nosotros limpiáramos, existieran- Él limpió. antes de que existieran los Los ujieres, servidores. los servidores, él era el que limpiaba el baño, él era el Así que es. barría la iglesia, y supongo que el pastor Carlos también empezó También le así, era el tocó. que barría, el que trapeaba y el Claro. que hacía. Entonces siento que tanto yo principalmente como María José, creo que todos debemos tomar ese ejemplo de sirvamos, o sea, el servir nos acerca más a Dios, porque yo no le estoy sirviendo al pastor, no le estoy sirviendo a Alfredo, no le estoy sirviendo a Sara, no le estoy sirviendo a cualquier otra persona, le estoy sirviendo a Dios. Adiós, sí. O sea, lo estoy haciendo para Él. Entonces siento yo que es un buen ejemplo Sí, tomar. que debemos de seguir. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con una dinámica, como lo comenté al inicio. Ahora el público es súper animado que tenemos en esta tarde, noche. Les van a hacer preguntas. Ok. Entonces, no sé quién quiere levantar la mano primero. De a uno en uno. No todos al tiempo, por favor. Nos das tu nombre y nos haces la pregunta, por favor. Bueno, soy la pastora esposa del pastor René. Una mujer muy y sabia. la mamá de María. Y mi mamá. Bueno, la pregunta es, pastores, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio personal que han hecho por el ministerio? Bueno, yo podría decirte que yo tengo una profesión, yo soy administrador de empresas de profesión, y recuerdo un día que pues soñaba mucho con poderme vincular, por poder organizar las cosas, y el Señor me dijo, tu carrera para mí es nada,
yo te necesito a ti sirviendo tiempo completo en mi obra. Y cuando él me dijo eso, entendí por qué comenzó Dios a cerrarme puertas. Mi esposa y yo juntos somos administradores de empresas y recuerdo con alegría, pero al mismo tiempo me confronta porque mi cuñado había estudiado un semestre de agronomía. Un semestre de agronomía. Nosotros ya estábamos adelantados en la carrera, estábamos finalizando nuestra carrera con la que soy mi esposa y interesante que pasamos hojas de vida y todas las puertas se nos cerraban y se nos cerraban y se nos cerraban. Algo sucedía y no salía trabajo, no pasaba nada, pero mi cuñado pasó la hoja de vida al banco que nosotros habíamos pasado la hoja de vida y a él lo recibieron. Como un semestre. Con un semestre de agronomía, no tenía nada que ver con lo que se ve en un banco, pero a nosotros se nos cerraron las puertas. Cuando ya comenzamos a pastorear, entendimos por qué se nos cerraron las puertas. Porque si se me hubieran abierto las puertas, seguramente yo no estaría pastoreando, estaría dedicado a otra cosa. Y hoy mi cuñado, él es gerente territorial en Bancolombia, por allá en el Tolima, le ha ido muy bien, pero a nosotros el Señor nos ha llamado a un ministerio muy grande. Y les ha ido mejor. Un sacrificio, ¿no? Y nos ha ido bien. No nos podemos quedar. Ahora Pastor tu pastor, René. respóndele a Bueno, tu yo- bella yo- esposa. Yo pienso que uno de los, yo no sé si sea sacrificio, pero sí es algo que uno de pronto entrega, digamos, en el servicio que tenemos, es de pronto tiempos con la familia, ¿no? Se sacrifican muchos tiempos con la familia y más allá de que con los hijos, porque pues los hijos generalmente cuando están aunque no son llamados del ministerio, pues están ahí incluidos, están todo el tiempo con nosotros. Si hay espacios con la familia adicional, con la familia de mi esposa, con mi familia, que a veces no se pueden compartir por las responsabilidades, por las obligaciones. Generalmente las familias programan, no sé, un asado un domingo y pues el pastor el domingo Estamos en la iglesia. está trabajando. Entonces, esos espacios a veces generan malestares, indisposiciones, comentarios que no son fáciles de sobrellevar, sobre todo al comienzo, ¿no? Para que ellos puedan entender que esto no es un pasatiempo, que esto no es algo momentáneo, que es que yo no tenía nada que hacer y me dediqué a esto, sino que esta es mi decisión de vida. Esto fue lo que yo decidí hacer y decidí servir al Señor en el tiempo que Él demande, las horas que sean necesarias. Entonces yo creo que ese sacrificio de tiempo con la familia es creo que algo que a veces marca mucho, ¿no? Por los comentarios, por las cosas que de pronto se dicen, pero finalmente el testimonio, el poder hablar del Señor, el poder que ellos mismos vean los cambios que Dios ha producido en uno, también dicen, ya sabemos que ellos llegan después del almuerzo o llegan más tardecito porque están en la iglesia, pero al comienzo es un poquito difícil esos espacios de sacrificio de tiempo con la familia. Yo he vivido eso de primera mano. Pero no, digamos que sí es muy real lo que dice el pastor René, que digamos que uno sacrifica mucho eso, el tiempo con la familia, digamos que, y no solo con la familia, lo digo personalmente. Yo últimamente, a mí me dicen, ay, Majo, vamos y hacemos tal cosa, y yo no puedo, estoy en la iglesia. O no, que salgamos el jueves a las 7 de la noche. No puedo, tengo oración y tengo ensayo. O sea, como que uno va dejando de lado como cosas que de pronto a uno le gustan, Así es. pero es por hacerlo, o sea, por hacerlo con amor para Dios, o sea, porque estoy buscando a Dios, porque quiero estar con Dios, y más ellos que tienen una responsabilidad muy grande que es el llamado de ser pastores. Va de la mano con la pregunta anterior, ¿no? La pasión hace que te sacrifiques. Es como, Total. como la canción que cantamos la Tsunamita. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Así O sea, solo quiero estar contigo, entonces como que el amor por Dios hace que, aunque todas esas cosas sean importantes, pues uno
como Pedro, ¿no? Jesús le dijo, deja las redes, sígueme, te haré pescadores de hombres. Y él, No entendió al comienzo, pero ya sabemos lo que pasó con Sí. Pedro, ¿no? Bueno, Bueno, vamos con la ¿quién más? otra. Levante la mano, por favor. Nos regalas tu nombre y nos haces la pregunta, por Buenas favor. noches, pastores, buenas noches para todos. Me llamo Justin y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas del rol de los jóvenes en la iglesia? Es una pregunta importante, ¿no? súper ¿Qué importante. opinan del rol de los jóvenes en la En la iglesia? iglesia. O sea, para mí es importante porque normalmente, bueno, soy joven, normalmente los pastores muchas veces, algunos, no digo que ustedes, eso no pasa aquí, No, eso es en otro país. en otro continente, se fijan más en los ancianos de la iglesia, como porque son los que tienen de pronto más experiencia, Como porque prioridad, han estado como más pilar. en la iglesia, que un joven como nosotros que de pronto no tenemos la misma Conocimiento, sabiduría, conocimiento trayecto. de la palabra. Entonces siento que es una pregunta que me interesa. A ver, Bueno, pues yo pienso que cada etapa y cada edad es importante dentro de la iglesia. Voy a empezar con esos que mencionabas, con los ancianos. Nosotros como pastores honramos a nuestros ancianos, respetamos su sabiduría, su compañía, su fidelidad. Aquellos que llevan tiempo con nosotros, pues los honramos por eso, ¿no? Por esa lealtad que ellos han guardado. Los niños, hablando de los niños, pues también son supremamente importantes porque finalmente son los que van a tomar la posta cuando nosotros no estemos. Allí en los niños están los futuros pastores, evangelistas, maestros, misioneros dentro de la congregación. Entonces, lo que nosotros les mostremos a ellos, pues van a ser lo que ellos van a recordar, ¿no? Un niño guardará su palabra, ¿no? La Biblia dice que lo que él aprenda cuando sea niño, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar, ¿no? Entonces es súper importante. Pero en el caso de los jóvenes, para mí es un concepto que he podido guardar y lo tengo gracias a ustedes, a los jóvenes, es ustedes son como la sangre que le imprime la energía a la iglesia. Creo que ustedes son los que permiten que la iglesia tenga movimiento, que haya vida dentro de la iglesia. Hace poco me pasó algo dentro del servicio, ¿no? Estábamos en un servicio y se lo cuento al pastor Carlitos, y habían dos niñas allá paradas, allá en ese murito, y yo las vi allá hablando y el pastor desde el púlpito, las niñas que estaban conversando, Dijo, y pues no, ellas dijo, las niñas que están por allá atrás moviéndose y yo bueno, entonces ya saben que una de las niñas era ella, ¿no? me saboteé, Las perdón. niñas que se están moviendo, pues las niñas que se estaban moviendo le estaban dando, estaban bombeando sangre a la iglesia, estaban repartiendo unos papelitos con versículos bíblicos a diferentes personas dentro de la iglesia, dándoles ánimo, cosas que Dios había puesto en el corazón de ellos para darle ánimo a las personas. Quiero aclarar que se le había informado al De pastor antemano. que íbamos a hacer eso, pero el pastor como Se le tiene una olvidó memoria hacer. Claro, súper el increíble, pastor olvidó el tema. Pero ¿a qué voy con esto? Los jóvenes, para mí, vuelvo y les digo, es un concepto personal. Para mí los jóvenes son la sangre que irriga el cuerpo de Cristo para que tenga movimiento. Son aquellos que imprimen la energía. Lo que pasa es que nosotros como pastores debemos controlar que esa irrigación no se desborde, que no haya un derrame. Sí. Entonces, a veces la sangre se quiere derramar Sí. y nos toca trancarlos. Y a veces eso es lo que los muchachos de pronto dicen, no entendemos. Pero definitivamente los jóvenes son vitales, Ya saben, vitales para el funcionamiento de la Ustedes iglesia. son la Eso es lo sangre. lo que yo pienso del tema. Un aplauso a la sangre. Los jóvenes son muy importantes en la iglesia. Los jóvenes son el motor de la iglesia. Y los jóvenes tienen las ideas, tienen la chispa, tienen la capacidad para hacer que la iglesia esté viva. Si nosotros apagamos la juventud,
estamos apagando la iglesia. Y cada etapa, como dice el pastor, es muy importante y Dios permite que cada uno tenga su rol dentro de la iglesia, pero la juventud tiene que estar siempre. Si no hay jóvenes en la iglesia está muerta. Y se empieza a envejecer y en poco tiempo la iglesia va a desaparecer. Pero cuando hay jóvenes en la iglesia, hay llamados al ministerio. Cuando hay jóvenes en la iglesia, hay llamados a las misiones, hay alabanza. Cuando hay jóvenes en la iglesia se está moviendo constantemente. Lo digo porque nosotros tenemos una iglesia joven y créame que una iglesia saludable es una iglesia que tiene jóvenes. Yo estuve en días pasados visitando una iglesia y me quedé en la puerta y empecé a saludar a todos los hermanos y me di cuenta que la mayoría de hermanos eran muy maduros. Y yo dije, bueno, y perdónenme lo que voy a decir, pero este dentro de poco se va a morir, este también. El pastor los empezó a matar. Y la juventud era escasa. Y yo dije, si ellos se mueren, ¿en qué queda esta iglesia? Entonces la juventud es muy importante y ganar jóvenes es muy importante porque ellos dan chispa, ellos tienen ideas. Mira, esto que estamos nosotros haciendo aquí, perdone, pero no lo haríamos nosotros así también, ¿cierto? Nosotros no nos movemos. No. ¿Quién lo hace? Lo hacen los jóvenes, ¿cierto? ¿Quiénes son los que mueven los instrumentos? Y pastor, venga, hagámonos una vigilia y hagamos esto y vamos a ver un partido, vamos a hacer esto, otro. Los jóvenes, todo el tiempo los jóvenes. Y yo creo que Dios tiene un llamado con la juventud, grandes cosas. David era un joven de 16 años y venció un gigante. Wow. ¿Sí? Cuando llamó a Daniel, Azarías, eran jóvenes. Y muchos de esos jóvenes le sirvieron al Señor con tanta pasión. Los 3 del horno de fuego eran jóvenes. Samuel, cuando fue llamado, el joven era Samuel, un niño dice la y palabra. después fue creciendo y se convirtió en un profeta y desde joven. O sea, los jóvenes tienen el llamado de Dios y si nosotros aprovechamos la juventud, pues vamos a tener una iglesia viva. Eso es lo que hace la juventud. Bueno, ya saben, a los jóvenes presentes, vengan a la iglesia, por favor. Amén. Y hay algo que yo quiero apuntar ahí. Jóvenes llaman jóvenes, ¿no? Sí. Jóvenes llaman jóvenes. Es muy difícil que un joven, no que no se pueda. Hay casos que sí se permite y claramente se ha manifestado, se ha visto, pero nada más efectivo que un joven trayendo jóvenes. Es súper efectivo. Entonces la responsabilidad de ustedes como jóvenes para alimentar ese motor que dice el pastor y lo que yo digo de que se irrigue continuamente este cuerpo es a través de ustedes. Ese es el deber ser de ustedes, el propagar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos aprender, muchachos, que como jóvenes la iglesia nos necesita. Como jóvenes Dios, bueno, lo voy a decir así, tal vez, ojalá me entiendan, Dios nos necesita. O sea, ¿por qué? Porque somos como dicen los pastores, somos ese motor, esa sangre que inyecta vida a la iglesia. Así que no nos desanimemos por nada. Amén. Además que siento yo que, perdón, te interrumpí, Tranquilo. pero siento yo que eso que ustedes están diciendo de los jóvenes es algo que de pronto muchos jóvenes en la iglesia necesitan escuchar, que los pastores digan, ustedes sí son importantes, ustedes Son muy importantes. son demasiado importantes, ustedes hacen que la iglesia tenga vida, que la iglesia como que esté activa, porque, ejemplo, imagínense una iglesia solo de viejitos. El pastor ¿Quién dijo salta? que todos iban a morir al otro día y O sea, un viejito salta y se rompe en 50 pedazos. Un La joven caída de sale un anciano corriendo es y la puede, muerte. o sea, ¿Quién nos produciría dolores de cabeza? Ajá, también. bueno, Los tampoco. La caída jóvenes. del pelo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya esto La se siguiente puso complicado. pregunta. Por favor, nombre y la pregunta. Bueno, ante todo, Dios les bendiga. Mi Amén. nombre es Yanis. Quisiera preguntar, o mejor dicho, que nos dijeran qué versículo ha sido un ancla en sus vidas que pueda ayudar a otras personas. Versículo. Un versículo como que
que ha sido ancla y ayude a otras personas. Bueno, yo recuerdo un versículo que habló el Señor un día y ha sido como un rema para mi ministerio. Está en el libro del profeta Isaías y dice, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para oír como los sabios y yo no fui rebelde. Cada vez que veo ese versículo, me acuerdo que cuando yo me paro en la plataforma a dar una enseñanza, debe salir una palabra sabia. Cuando yo hago una visita, debe haber una palabra sabia. Cuando yo exhorto a una persona, debe haber una palabra sabia. Y siempre ha sido un rema el que yo tenga lengua de sabios para poder bendecir a las personas que Dios me ha confiado. Porque en este ministerio pastoral, el pastor le ha confiado, el Señor le ha confiado al pastor René unas ovejas. A mí me ha confiado otras ovejas. A cada pastor en esta ciudad le ha confiado muchas ovejas. Pero hay muchas ovejas que han sido maltratadas, hay muchas ovejas que han sido heridas, que han tenido que salir de una iglesia por falta de sabiduría. Y yo creo que eso ha marcado mi vida. Que cada persona que llegue a mi oficina, que cada persona con la que yo comparta, que cada persona que llegue al servicio se vaya con la seguridad de que recibió una palabra sabia. Y me parece que la sabiduría es fundamental. La Biblia dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, que el hombre sabiamente viva con la mujer. Es decir, que la sabiduría es fundamental en todas las cosas. Ese ha sido uno de los tantos versículos que Dios ha bendecido mi vida. Bueno, para mí hay un versículo, todos lo conocemos, porque este es un versículo que todos conocemos, pero fue con el versículo que pienso yo, me conquistó el Señor. Yo conozco del Señor desde los 13, 14 años. A mí me evangelizó un expandillero de Ciudad Bolívar. Y cuando le conocí, mi mamá ya conocía del Señor y esas mamás que hacen obras con sabiduría, de esa mujer sabia que edifica la casa, ella planificó que nos encontráramos. Vivíamos en un barrio en Bogotá que había un centro comercial y mi mamá me llamó a la casa, en esa época no habían celulares, pero llamó a la casa desde un teléfono público y me dijo, viene un momento al centro comercial que necesito que me ayude con una cosa. Y yo sí, cuando llegué encontré un muchacho vestido todo de negro, con botas de esas punteras, cual metalero, y me dijo, yo quiero que hable con él un ratico. Y me senté. Y lo primero que me dijo, y la primera pregunta que me hizo es, ¿tú conoces el verdadero amor? Y yo le dije, pues sí, claro, pues lo normal, ¿no? El amor que le han hablado a uno. Y me habló de Juan 3:16. Creo que ese texto marcó un antes y un después. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que es un texto que muchas veces lo hemos tomado a la ligera. Hemos evaluado ese amor como nosotros tenemos el concepto de amor, ¿no? Un amor de si usted se porta bien conmigo, lo quiero, si no, no. No, el amor de Dios es diferente. Y yo creo que es ese amor el que debe empezar a ser buscado en cada uno de nosotros. Creo que es ese amor el que debemos plantear en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. No el amor fraternal, no el amor eros, sino ese amor ágape, ese amor diferente, ese amor de Dios para con nosotros, pero que es un amor que podemos también enseñar a los demás. La Biblia dice que de gracia recibimos y Él nos ha dado un amor eterno, nos ha entregado a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿qué amor damos nosotros a los demás? ¿Me conviene que amarte por lo que me puedas dar o te amo sin importar de mí que no me des? Simplemente te amo
porque Dios me ha dado amor, porque Dios me enseñó a amar de una manera que no importa cuánto me des, yo amo porque Él me amó primero. Y ese texto para mí es fundamental, fundamental. Claro, lo que dice el pastor con respecto a la sabiduría es, 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 es supremamente importante entender lo que dice el pastor, y yo quiero tomar las palabras que él está diciendo de evaluarla con sabiduría, porque en esa confusión del amor muchas veces, y vuelvo, y perdónenme que me tome el tiempo, pero quiero aprovechar el espacio, muchas veces como jóvenes se confunde ese amor y falta sabiduría para saber diferenciar lo que es un verdadero amor de lo que es un sentimiento temporal, momentáneo, y es cuando muchas veces por falta de sabiduría se cometen errores. La invitación que yo podría aprovechar este espacio para hacerle a los jóvenes, porque finalmente este espacio ustedes lo crearon para jóvenes, aunque llega a todo el mundo, pero para jóvenes es: tengan sabiduría para decidir, pero tengan amor de Dios para entender y saber escoger en el momento preciso a quién amar. Dios les va a dar la sabiduría y la capacidad de tomar buenas decisiones. La sabiduría proviene de Él. La Biblia dice, y recordaba ahora que el pastor hablaba de sabiduría, que el que anhele sabiduría, que lo pida, porque Él lo va a dar abundantemente. Pidan sabiduría, porque amor, Él es amor. Y si ustedes tienen a Dios en su corazón, ya sobra el amor. Ahora pidan sabiduría para que ese amor sea bien encaminado y no den en un blanco que no corresponde, sino que acierten en donde deben golpear, en ese blanco que va a determinar su camino para el resto de sus vidas. Yo creo que para mí Juan 3:16 es la palabra que me marcó mi destino, en amar a lo prójimo como Dios me ha amado a mí. Ya saben, muchachos, elijan bien, ¿oyeron? Bueno, pues gracias a nuestro público por participar, son increíbles. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, pastores, Ya para finalizar. Ustedes saben que a lo mejor hay jóvenes o hay personas, adultos, lo que sea, que a lo mejor están iniciando algo. A lo mejor es un proyecto, a lo mejor es un estudio, a lo mejor es un ministerio, a lo mejor es algo que Dios puso en el corazón. Cualquier cosa que estén iniciando, ustedes ya tienen 18, 25 años en el ministerio, tienen un trayecto y a lo mejor no tienen la sabiduría, no tenían la sabiduría y la madurez que ahora han adquirido con el tiempo, mediante Dios, mediante la intimidad, la búsqueda, todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué te dirías tomando ese consejo para ustedes mismos, pero al mismo tiempo dirigiéndolo al público y a los jóvenes? ¿Qué te dirías si pudieras darte un consejo al inicio de tu ministerio, teniendo la sabiduría, el conocimiento y la madurez de ahora? O sea, ¿qué le diríamos con todo respeto, ¿no?, a Carlito iniciando, al pastor Renecito iniciando? O sea, ¿qué se dirían? Bueno, yo me diría, sé firme y constante, porque todo proyecto, todo ministerio, todo lo que nosotros emprendamos necesita de esos dos ingredientes: firmeza y constancia. No hay que botar las cosas a la mitad. Mucha gente llega a las iglesias y arranca con una fuerza y de un momento a otro dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuánta gente ha dejado la alabanza? ¿Cuánta gente ha dejado el mismo pastorado? ¿Cuánta gente ha renunciado a sus proyectos, a sus sueños, porque les ha faltado firmeza y constancia? Y me amparo en un versículo que está en 1 Corintios 15, que dice, ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo que ese sería el mejor consejo que me daría y que yo le daría a cualquier persona que esté iniciando un proyecto. Hasta el final, lo comenzó, termínelo. No lo deje a medias. Sea firme, sea constante en lo que está haciendo y espere ver el fruto al final del camino. Dios va a estar ahí, pero no abandone, no deserte
en lo que está haciendo. Si se metió, se metió. Y hasta que lo termine. En este ministerio nosotros, ¿cierto? Entramos y sabemos el día de entrada, pero no sabemos el día de salida. Pero sabemos que un día estaremos allá con el Señor. Amén. Y estaremos disfrutando de la gloria eterna y recibiendo la recompensa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona. Pero todo tiene que ver con esto: firmeza, constancia. El pastor me hizo recordar algo que alguien decía que el evangelio y en Dios se entra pero no se sale, y si se sale muerto. Y puede salir la persona muerta espiritualmente, ¿no? Porque cuando Yo ya estoy asustado. Sí, bueno, Ya. El pastor vio una iglesia ya todos muertos y Alfredo ahora, Dios mío, bueno. No, yo qué le diría, si la pregunta la entendí bien, ¿qué le diría al René de hace 18 años? El día 1. Del día 1, le diría: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo que como pastores, al comienzo, en ese proceso de madurar, de las cosas más dolorosas que enfrenta uno como ministro, es el poner la mirada en otras cosas, en a veces, como a todos nos ha pasado, porque a todos nos ha pasado, desviamos la mirada, la ponemos en una promesa, en una persona, inclusive en palabras que nos dicen que no vienen de Dios, pero creemos que vienen de Dios, o nos las dice alguien que dice viene de parte de Dios, y ni siquiera oramos y nos las recibimos, y después nos estrellamos con otra realidad y duele, ¿no? Creo que a ese René le diría: puesto los ojos en Jesús, para que no desvíe la mirada, para que pueda llegar, como dijo el apóstol Pablo, a la meta del supremo llamamiento. Creo que eso le diría hace 18 años a este René: puesto los ojos en Jesús. Y eso es lo que nos dicen hoy a nosotros, muchachos. El pastor, constancia, firmeza. El pastor René, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tal si damos un aplauso por eso? Amén. Estoy pues nada, de verdad, muchas gracias, pastores, por tomarse el tiempo. De verdad Gracias. que me alegra mucho el corazón el poder tener este espacio, ¿no? El poder escuchar a los pastores hablarnos a nosotros y muy íntimamente decirnos cosas que de pronto no nos han dicho, o de pronto sí y nos hacemos los sordos y no escuchamos. Siento que pues para mí es muy grato todo lo que nos han enseñado. Que sea la primera, pero no la última. Ajá, pedir sabiduría, la firmeza, poner los ojos en Jesús, sí, la constancia, la pasión. Siento que es muy increíble como ver que a través de 18 años y 25 años Dios ha hecho cosas grandiosas, o sea, así es. No son cosas mínimas que de pronto ellos pueden decir, no, pero pues mínimo, pero realmente las ovejas, los que estamos alrededor, los cercanos, podemos decir que Dios ha hecho grandes cosas en ustedes y es gratificante ver que ya no son los mismos de hace 18 o 25 años, ya son más viejos. No, son más viejos, más gorditos, más canosos, con gafas. Son más sabios, son más entendidos en todo y son personas que tienen más conocimiento de la palabra y poder tener un consejo de ellos es muy importante. Es importante y es bueno. Entonces, pues, muchas gracias, pastores, por estar aquí presentes. Gracias. Alfredo, gracias por venir. A tu podcast, gracias por venir. A nuestro maravilloso a nuestro y hermoso maravilloso público que nos está acompañando hoy. Los amamos, muchachos, ¿vieron? El público más increíble que existe en esta iglesia. Y pues nada, esperamos, como lo dice Alfredo, que no sea la primera.
ni la última vez que podamos reunirnos y tener un espacio así de increíble. De pronto, una próxima vez pueden haber otros hosts aquí. Sí. Y pues nada, de verdad que muchas gracias, los amamos con todo el corazón, pastores, y ya eso es Dios todo. les bendiga, gracias. Y no se olviden de seguirnos en Así es. todas nuestras redes sociales, aparecemos como Ecos de una palabra. raya al piso, palabra viva, Viva. en TikTok, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Entonces Así. ya saben, suscríbanse, denle like y activen la Y campanita de notificaciones. recuerden que esto es una fe que resuena. Y risas que transforman. Dios les bendiga grandemente.